Muy buena, pues en esta serie de entrevistas que realizamos para divulgar y conocer y profundizar más en nuestra historia, tenemos hoy un invitado muy especial porque está al otro lado del océano, está en Iguala, México, y se llama Guillermo de la Cruz Isa. Él es máster en historia, profesor jubilado y estudió en la Universidad Pedagógica Nacional de México, por lo tanto es investigador y historiador y autor del blog de historia de Iguala que se llama Historiando Iguala. Y Guillermo ha contactado con nosotros porque quería profundizar un poco más y conocer más la historia de Marchena, porque uno de los personajes más importantes de Iguala, que él es su pueblo, es nacido en Marchena, que es Francisco de Mesa, por lo tanto, iba con Hernán Cortés y es uno de los militares, uno de los primeros artilleros de esa época del que se tiene noticias y nació en Marchena. Y también tenemos registros no solamente de él, sino de varios miembros de su familia y otros vecinos de Marchena de esa época. Curiosamente, es interesante hacer notar cómo no solo el hecho de que esté, por ejemplo, en revistas como su blog o en Marciana Secreta, es importante que estas historias queden registradas para nosotros, para que sepamos lo de nuestros pueblos, sino porque cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede leerlo y puede aportar un dato interesante, como por ejemplo Guillermo. Curiosamente, tengo que decir también que en esta semana viene la familia Zamora de Puerto Rico, que nos ha contactado también, porque está buscando su origen aquí en Marchena, con la familia Zamora, que salió de Marchena en el 1600 y se encaminó allí a Puerto Rico, a Costa Rica, perdón, y allí funda ciudades, tiene un nazareno que está donado por él y hay una historia muy interesante detrás de esta familia. Esa historia se la contaremos más adelante. Pero ahora, centrándonos en Guillermo de la Cruz, bueno, Guillermo, ¿cómo llegaste tú al conocimiento de la figura de Francisco de Mesa, vecino de Marchena? Hola, ¿qué tal? José Antonio, un gusto saludarte a ti y a la gente que nos sigue en este importante medio. Fíjate que cuando empecé a investigar sobre el origen de Iguala, de sus primeros documentos, cuando el rey de España pide una relación de los pueblos que tenía conquistados aquí en la llamada Nueva España, una de ellas que se hizo en 1577 menciona que el encomendero de Iguala era Juan de Mesa. Pues con ese dato empecé a investigar y sucedió que Juan de Mesa venía a ser descendiente de Francisco de Mesa. Entonces, este personaje, Francisco de Mesa, es mencionado como uno de los primeros conquistadores que llegaron contra Hernán Cortés y bajo la actividad de artillero mayor. Supuestamente él llegó a la República Dominicana, de ahí pasó a Cuba y es en Cuba donde conoce a Hernán Cortés y es cuando empieza esa expedición para conquistar lo que es Mesoamérica. Y lo más importante de Francisco de Mesa, que como artillero, Cortés le pedía que consiguiera azufre para la pólvora que debía tener para las culebrinas, los cañones, etcétera, pues se les había acabado. Entonces el problema era que si lo pedían a Cuba, pues Diego de Velázquez, que estaba en contra de esa expedición de Cortés, que tenían cierta diferencia, pues no se los iba a facilitar tan fácil esa pólvora. Y si la pedían a España, pues iba a tardar mucho tiempo. Un viaje en barco en ese tiempo duraba 3 meses de ida, 3 de regreso y pues iba a tardar casi medio año. Entonces, por información de los nativos de aquí, les dijeron que había ese tipo de material en el volcán de los más importantes de nuestro país, como es el Popocatépetl, ¿Que queda que cerca de es Iguala? prácticamente, si nos vamos en vehículo de aquí al Popocatépetl, estaríamos a 5 horas Ah, pero en está lejos, automóvil. está lejos. Está lejos, está más cerca de la Ciudad de México. Entonces, ese material que le urgía a Hernán Cortés para seguir su conquista, sobre todo del Imperio Mexica, pues fue obtenido gracias a dos Franciscos. Uno de ellos fue Francisco Montaño y el otro Francisco de Mesa. Ellos descendieron a ese cráter del volcán
aproximadamente, lo menciona la crónica, unos 20 metros, para obtener esas piedras de azufre tan importantes y tan necesarias en su conquista militar. Y al obtenerlas, pues eso le valió el reconocimiento de Cortés, que como todos sabemos, al final de la conquista en 1521, Cortés entrega en encomienda poblaciones importantes de aquí, de Mesoamérica, ya establecida la Nueva España, para dos cosas. La encomienda era primero tener control de los tributos, Eso, que era te una iba a herencia. preguntar, ¿qué es una encomienda? Sí, la encomienda es una forma de que la persona llamado encomendero, en este caso un conquistador español que venía con Cortés, tenía que hacer dos aspectos. Le encomendaban, y ahí viene la palabra encomienda, primero recoger los tributos, que era una actividad que venía desde la época del Imperio Mexica, que una especie de impuestos daban cada 6 meses, pero esos impuestos no eran dinero, eran especies, dar maíz, frijol, miel, etcétera. Entonces, ese fue un paso, seguir recogiendo tributos, y el otro también importante era evangelizar a las nuevas poblaciones. Recordemos, aquí nuestra religión era muy distinta, y es cuando España empieza a evangelizar, primero con la llegada de los 12 franciscanos y después con los agustinos y dominicos, pero es así como empieza ese proceso: control de tributos para seguir recibiéndolos, y la evangelización, y esto le tocó a Francisco de Mesa hacerlo aquí en Iguala, que recibió nuestra aprobación como encomienda. Bien, bien, bien. Entonces, él ya existía Iguala en tiempos prehispánicos. Creo que es una fundación azteca del siglo XIV, el municipio de Iguala. Sí, es una población que en ese entonces pues era un poblado. Llegan los ejércitos mexicas para dominar toda esta región, y según sus códices, en su numeración vigesimal, coincide que entre 1436 o 1440, en ese entonces el pueblo de Iguala, al que ellos le ponen el nombre de Yoalán. Yoalán es una palabra náhuatl que son dos vocablos: Yoal, noche; Lan, lugar, lugar de la noche. ¿Y por qué le ponen lugar de la noche? Porque toda gente que viene a Iguala por primera vez, de lo que se queja es del calor. Hace un calor muy alto, a veces llegamos a 41 grados en época pues de mayo, de abril, grados centígrados, y realmente para la gente que vive alrededor de Iguala, como es Cuernavaca, Tasco, la Ciudad de México, Puebla, etcétera, son lugares muy templados, muy agradables del clima, pero en Iguala el calor realmente no se soporta. Entonces los mexicas nos pusieron como nombre Yoalán, lugar de la noche, que es decir, si vas a Iguala, mejor llega de noche, porque en el día no soportas el calor que hace allá. Vale, o sea, hacían noche allí, Era probablemente. mejor llegar, era mejor llegar en la noche, ya Era el oscureciendo. lugar para hacer noche durante el viaje. Sí, sí, si vas de viaje para ir al puerto de Acapulco, que era en ese tiempo un puerto importante junto con Veracruz, donde llegaban las embarcaciones de España, pues si vas a Acapulco, venías de México a Iguala eran 3 días caminando en bestia, y la preferencia era llegar de noche. Al otro día de nuevo te preparas y te ibas a Acapulco, y de Iguala a Acapulco 4 días en bestia. Uh -huh. Es interesante, voy a leer un texto del párrafo de varios contemporáneos. Y yo lo que publiqué en el 2021 fue el documento de los méritos de Francisco de Mesa, que pedía una serie de al rey, una serie de beneficios y tal, después de los servicios que había prestado al rey. Entonces, yo lo publiqué en el 2021, pero previamente, en el 2018, Guillermo había publicado en su blog, que yo no lo conocía hasta ahora, un artículo sobre cómo era la encomienda y cómo era Iguala en esa época y qué fue lo que hizo Francisco de Mesa allí en Iguala. Total, yo publiqué lo que hizo, digamos, allí Francisco de Mesa, pero lo que nos faltaba saber era a qué se dedicó una vez que ya terminó su campaña militar, ¿no?
Entonces, voy a leerte algunos fragmentos interesantes de este relato, de este documento. En Tlatelolco, Hernán Cortés estaba preocupado. No tenemos pólvora y la necesitamos para acabar con este sitio. Debemos conquistar la ciudad lo más pronto posible. Ustedes, esto se supone que está redactado así en forma de diálogo imaginario, ustedes conocen que Velázquez, el gobernador de Cuba, tiene gente en la corte hablando en nuestra contra y pretende adjudicarse la empresa de la conquista que tanto trabajo nos ha costado. No podemos abastecernos de pólvora en Cuba, pues cualquiera de nosotros o quien enviáramos será inmediatamente detenido y si pretendiéramos obtenerla en España serían muchos meses lo que se tardaría en llegar. Así comentó Cristóbal de Olid. Los artilleros Juan de Mesa y Juan de Catalán, dice aquí en este texto, están seguros de poder fabricarla. Aquí tenemos suficiente salitre y carbón, pero no tenemos encontrado ningún yacimiento donde podamos obtener el azufre, dijo Cortés. Todo esto es una dramatización, ¿no? Pedro Alvarado añadió, todos sabemos que en Nápoles y Sicilia y otras regiones donde hay volcanes abunda el sulfuro y en estas tierras también los hay. El más cercano es el que los nativos llaman Popocatépetl o montaña que escupe humo. Busquemos el sulfuro en la montaña, dijeron todos. Que vayan los artilleros Mesa y Catalán, acompañados de Luis Marín, que viene de Asturias y conoce la vida de las montañas y que se hagan acompañar a los guerreros tlaxcaltecas. ¿Vale? La expedición entonces ascendió al cráter del volcán activo Popocatépetl 5.253 metros para conseguir el azufre para la pólvora de los cañones. Y ahora voy a leer un fragmento de este documento de los méritos de Francisco de Mesa. En la Ciudad de México fueron desbaratados los españoles y en la retirada pasó mucho trabajo. Queriendo acometer la segunda vez, le faltó pólvora. Fue Francisco de Mesa al volcán del Talmalnaco y se hizo atar con sogas por el cuerpo, poniendo en gran riesgo su vida por las grandes llamaradas de humo y fuego que salían del volcán. Se hizo descolgar por el volcán abajo, que era muy profundo, y halló piedra de azufre, que sacó mucha cantidad, de la cual se hizo la pólvora con la que se ganó la Ciudad de México. Esto está leído del documento Méritos y Servicios de Francisco de Mesa, obtenido en el Archivo General de Indias Online, que por cierto lo escribe el vecino de Chiapas, Luis Aceituno, que es el que hace de testigo en este documento, diciendo que Francisco de Mesa fue abuelo materno de su mujer, doña Inés de Tobar, y que dice este documento que Mesa sirvió a vuestra majestad derramando mucha sangre, padeciendo innumerables trabajos y gastando su hacienda. Hay que decir que Francisco de Mesa había nacido en Marchena, aquí en España, y murió en México, allí en Iguala, en 1584. Nació en 1485. Es uno de los primeros artilleros del que se tienen noticias y uno de los personajes más importantes de la conquista de México. Estuvo antes de irse a México en las guerras de Italia, donde fue artillero, y en 1518 ya estaba en Cuba y se unió como soldado allí a la expedición de Hernán Cortés en el Yucatán. Entonces, tenemos que entender que antes de llegar a México, venían de Cuba, desembarcan en Yucatán y tienen que cruzar toda la selva hasta llegar a la Ciudad de México. Suponemos. Así es, toda esa travesía que fue haciendo, y en ese trayecto recuerda que conoció a la Malinche, que es otro aspecto que tú en otro artículo comentas. Sí, y con Francisco de Aguilar, un vecino de Écija. Correcto, que estaba aquí conviviendo con los mayas y que aprendió un poquito el náhuatl y que le sirvió como parte traductora en todo ese tipo de situación, porque eran lenguas muy distintas, ¿no? Y entonces ahora tú propones un acercamiento, un hermanamiento, has pedido contacto conmigo por ese artículo. ¿Y por qué te parece fundamental que hablemos de estas cosas? ¿Por qué crees tú que es necesario? Fíjate, en el caso de Iguala es una ciudad histórica muy importante aquí en el estado de Guerrero, así como Marchena pertenece a Sevilla, nosotros pertenecemos a ese estado de Guerrero y de todas las ciudades de Guerrero somos la más importante. Y te manejo un hecho que pasó aquí en Iguala. El primer plan que se hizo para lograr la independencia de México ante España nace aquí. El nombre correcto es Plan de Independencia de la América Septentrional.
pero como está muy largo y es muy confuso, fue mejor conocido como Plan de Iguala. Plan porque lograba... Y ese plan ya se estableció antes de la independencia, lógico. Sí, recuerda que la independencia de México empieza en 1810 con Miguel Hidalgo, continúa en 1813 con Morelos y para 1816 queda Vicente Guerrero nada más como último baluarte insurgente. Entonces, Agustín de Iturbide, que fue el promotor de ese plan, para convencer a Guerrero que se pasara a su lado, tuvo que hacer este plan que lleva por nombre Plan de Iguala de manera popular porque es una manera más fácil de decirlo. ¿Y por qué de Iguala? Porque aquí fue donde se proclamó un 24 de febrero de 1821, que es el día que conmemoramos dos fechas en México. El día de la proclamación del Plan de Iguala y el día de la bandera nacional. ¿Por qué digo esto? Porque el Plan de Iguala nos da una bandera que es la primera de tres colores, que son los colores actuales que lleva nuestra bandera nacional. Esa bandera nace aquí en Iguala y también nace el primer ejército mexicano que se denomina Ejército de las Tres Garantías. Ese también nace aquí en Iguala. ¿Y por qué son ¿Qué tres significado garantías? tiene la bandera de México, los tres colores de la bandera de México? ¿Por qué Los son...? colores de ese tiempo, exactamente, los colores de ese tiempo era primero el blanco en forma diagonal, que significaba religión. ¿Qué religión? La católica, que era la que se profesaba desde 300 años de dominio español. Al centro el color verde, que significaba lo que todo el mundo quería, la independencia. Llevábamos 10 años de luchas internas y no se había logrado alcanzar la paz ni la independencia. Y el último color, el rojo, el más importante para mí, la unión. Ese ejemplo que da el Plan de Iguala al mundo es que dos ejércitos en pugna, como era el realista, que apoyaba al rey de España y que quería la continuidad como virreinato aquí, pues era su parte contraria a los insurgentes, Hidalgo, Morelos, Guerrero, y ese color rojo que significa la unión se simboliza a través del abrazo a Catempa, donde un realista, Agustín de Iturbide, se une con Vicente Guerrero, insurgente, para lograr la consumación. Entonces, eso que empieza en Iguala en febrero de 1821, se consuma con ese ejército integrante que nace en Iguala un 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal a la Ciudad de México. Es el día en que México nace como nación libre e independiente ante cualquier país del mundo. Y te preguntaba, ¿por qué crees que es necesario reivindicar la figura de Francisco de Mesa? O hacer un hermanamiento o un acercamiento entre nosotros dos, que estamos a miles de kilómetros. Fíjate que históricamente hablando, pues los personajes que son significativos, trascendentales, importantes en la historia de una localidad, de una población, y en este caso como Francisco de Mesa, que es originario de Marchena, allá en España, pues nos permite conocernos mejor, saber más de nuestros orígenes, porque, te digo, uno de sus descendientes, como lo fue Juan de Mesa, siguió siendo encomendero. Entonces, parte de esa familia que empieza con Francisco, su esposa Inés de Herrera, que también es de allá de Marchena, España, Inés que Herrera vino era de las... la mujer de Francisco de Mesa. Sí, tú en un artículo también lo mencionas, que es de las primeras mujeres españolas que vienen a México después de la conquista, ¿no? Y recordemos que esto se debió a que Cortés, pues iba a implantar el catolicismo, el matrimonio es monogámico. Entonces dice, si quieren una encomienda, los que son casados traigan a sus esposas y luego les doy la población en encomienda. Francisco de Mesa atendió esa indicación, mandó a traer a su mujer Inés de Herrera, que salió de Marchena, ahí cerca en el puerto de Cádiz, si no mal recuerdo, y es como le dan la población de Iguala en encomienda, que era una población importante, nada más tenía alrededor de 6,000 almas, una buena cantidad de indígenas y que tanto servían para los tributos y otra parte para las minas de Tasco. Recordemos que Tasco, importante centro minero de los primeros que empiezan en Nueva España, está aquí ubicado a 40 minutos de Iguala en automóvil. ¿Y esas minas que producen? Plata. Mm. Las minas de plata
y que mucho material fue exportado. Recordemos que la plata fue sacada de México, fue sacado del virreinato del Perú, etcétera. Entonces, todos esos grandes yacimientos fueron encontrados aquí cerca de Iguala, en población de Tasco. Entonces, toda la población circunvecina servía como mineros en esas importantes minas. Y hubo un personaje muy importante que a lo mejor tú lo conoces, un franco español, José de la Borda, que hizo una iglesia muy hermosa, que todavía la tenemos, como es la iglesia de San Francisco en Tasco. Ujú. Bien, bien. En cuanto a la vida de Francisco de Mesa, ¿sabemos algo de lo que hizo allí? De si dejó alguna casa natal, alguna construcción, alguna iglesia que él hiciera. Fíjate que la coincidencia que yo ubico y que es una teoría mía, que si la iglesia de nuestra localidad, la principal, lleva el nombre de San Francisco de Asís, el santo patrono de Iguala, se debe a dos factores. Uno, al que el primer encomendero, Francisco de Mesa, y el segundo, a que los primeros evangelizadores que llegan en esta región son franciscanos. Entonces, esa unión franciscanos y Francisco de Mesa, pues no hay mejor mérito que ponerle a la iglesia de Iguala San Francisco de Asís, que aquí lo conmemoramos como allá en España cada 4 de octubre, y en nuestro caso es el santo patrono de Iguala. Bien, bien, bien. Pues tengo algún documento por ahí en donde se habla de alguien de la familia Mesa que era capitán del castillo de Marchena. Y otro de los capitanes, casualmente, otro de los capitanes del castillo de la Mota, que es el nombre del castillo de Marchena, era además fundador del convento de San Francisco en 1520 de Marchena y además tenía parte en la fundación de la Hermandad de la Vera Cruz de los franciscanos aquí en Marchena. Y este señor se llamaba Núñez de Prado. Creo que recordar que es Francisco Núñez de Prado, que era alcaide del castillo de Marchena. Y además, en su mandato se escriben las ordenanzas más antiguas que se conservan de la villa de Marchena, que es de 1525. Entonces, los datos que tú manejas con los datos que yo tengo, se puede hacer esa mezcla para Ese seguir cruce dando de más datos, información. claro, cruzar los Y te datos. digo, es un hermanamiento que yo propongo a ti de manera especial junto con tu trabajo, pues es un hermanamiento histórico, porque tú sabes bien que si uno conoce su origen, si uno conoce su historia, entiende su presente y lo más importante, sabe a dónde va. Claro. Y además nos ayuda a poner en valor toda esta serie de personajes que yo creo que no tienen nombre. ¿Tienen una calle igual en nombre de Francisco de Mesa o no? No, fíjate que Aquí tampoco, ¿no? yo lo he encontrado, ¿eh? Y podría ser una forma de empezar a dar a reconocer a esa persona, tanto allá en Marchena como aquí en Iguala, ¿sí? Buscar, porque pues realmente no fue cualquier persona, fue el primer encomendero y que de hecho fue el que empezó la evangelización aquí en Iguala y que probablemente debemos el nombre de nuestra iglesia de San Francisco de Asís. Luego tengo una duda. El hijo, este descendiente de Francisco de Mesa, llamado Juan de Mesa, que ¿por qué seguía siendo encomendero? ¿Porque eso se heredaba o cómo? Lo que pasa que como fallece lamentablemente cruzando un río Francisco de Mesa en 1534, no le dio tiempo a hacer un testamento. Entonces los hijos quedan desamparados y no queda más que acudir a la corona española para pedir con base al trabajo, a la actividad como primer conquistador de ese entonces de América, la Nueva España, pues piden que parte de los tributos sea también para ellos porque están totalmente en la orfandad y son varios familiares, empezando por la esposa Inés, que ya había fallecido, y La aquí hija, tú mencionas en el artículo 11 hijos 11 que hijos. tuvo Francisco Inés, y yo he encontrado nada más tres. Una es Francisca, la hija, otro que se llama Francisco, y Juan, que es el que mencionan en la relación de igual a Juan de Mesa. Ese documento que te voy a enviar después, que lo encontré ahí en el archivo de Sevilla, que viene del archivo de Indias, es una declaración donde ellos acuden
y dan todos los testimonios, y hay gente que da fe de Francisco de Mesa como artillero mayor que venía con Cortés, de su actividad del volcán, de la conquista de México y cómo le fue entregada por esa destacada actuación la encomienda de Iguala, que repito, tenía más de 6,000 almas, pero lamentablemente muere Francisco de Mesa en un río cercano a la población y al no haber testamento, pues queda a nombre de la corona española la población y ellos solicitan que esa encomienda siga siendo parte de ellos. Ahora sería de los hijos. ¿Se sabe exactamente quiénes eran los nombres y apellidos de todos los que iban con el Cortés? Supongo que habrá alguna biografía o algún libro que sepamos qué pasó con ellos, etcétera. Sí, fíjate que fueron bastantes, fueron alrededor de entre 500, entre Cortés y otros expedicionarios. Ha habido una buena investigación tanto en España como en México. Y lo más importante es que dicen su lugar de origen, su lugar en que destacaron y la encomienda donde estuvieron. Entonces los más importantes tuvieron ciudades como León, Guadalajara, Monterrey, etcétera, ¿no? Y ya los de mediana, como es el caso de Francisco de Mesa, pues le toca una población iguala, que lo más favorecido es la cercanía a la Ciudad de México. Recordemos que en la colonia el centralismo era muy visto. Todo tenía que mandarse al centro para pedir permiso. Entonces, ir de Iguala a México, estamos a 3 días de camino en ese entonces de la Nueva España, pero imagínate venir desde California, que pertenecía en ese entonces a la Nueva España, ir a la Ciudad de México, pues eran meses a pie, a caballo, Sí, y dejaban la podía respuesta. tocar una encomienda en California o en Texas. Sí, porque También te era repito, o sea, no sabemos, perdón, no sabemos si las encomiendas cercanas era un premio realmente a su esfuerzo o una encomienda hasta por allá cerca de Estados Unidos, hoy como país, pues era también un castigo, ¿no? Porque el simple hecho de ir a esa parte de Texas, Nuevo México, etcétera, pues significaban meses meses. al lomo de caballo, ¿Y se sabe qué soportando tipo de clima, riqueza todo. tenía Francisco de Mesa? Porque estando las minas toda la riqueza que pudiera sacar de los recursos de Iguala. ¿Era una persona rica Fíjate que, o no? fíjate que revisando la relación de Iguala, hay un término que me llama la atención. En esa relación de 1577 dice, los de Iguala son holgazanes, porque son pochtecas. Pochtecas significa comerciante. Entonces la palabra holgazán viene en que no quieren trabajar en las minas de Tasco, sino prefieren hacer su actividad como pochteca, como comerciante. Iguala tiene una buena ubicación geográfica que le ha permitido desarrollar el comercio. Entonces, los de Iguala, su gentilicio es igualteco y preferían dedicarse mejor al comercio, que les dejaba más dividendos que trabajar en las minas, y eso afectaba en cierto modo los tributos o contribuciones que recibía de Mesa. A su esposa le daban 200 pesos al año como una especie de pensión por el fallecimiento del marido, una cantidad muy mínima que no alcanzaba, pero una cantidad fijada por la corona española con base a el dinero que se producía aquí, tanto en impuesto de tributo como en especie de moneda. Y luego, ¿qué fue de esa familia Mesa? ¿Existe algún No se ha hecho investigación, es una buena pregunta, y lo importante es eso, seguir esa ruta familiar, si existen actualmente, porque tú sabes que hay familias que emigran a la Ciudad de México, a la Ciudad de Puebla, etcétera, o incluso pero sí hay podríamos de vuelta a árboles. España? Exacto, o se regresan a España también. Entonces digo, seguir esa línea genealógica para saber qué pasó con los descendientes, porque una hija de Francisco de Mesa se casó con Jerónimo Flores y él fue
encomendero en Colima. Colima está más al occidente, pegado a la ciudad de Guadalajara prácticamente. Entonces, puede que ahí hay otra rama por parte de la familia de Mesa, pero recordemos que con el apellido en una mujer se va perdiendo con el tiempo. Solamente cuando es masculino, el apellido va permaneciendo. Aquí permanece más el de Flores que el de Mesa. Entonces hay que seguir esa ruta. Y en el caso de Iguala, nuestro registro parroquial más antiguo es de 1734. Y la llegada de los de Mesa fue más o menos en 1528, 1523, después de la conquista. Y para la investigación, ¿qué interesa más? ¿Saber algo de la familia? Sí, es importante saber, te digo, la cuestión genealógica para saber, probablemente haya cercanos aquí o en España descendientes, que es una parte importante. ¿Existe el apellido Mesa? ¿Todavía queda gente del apellido Mesa aquí en Marsella? Fíjate, ese es otro dato importante. Yo aquí tuve un amigo, el maestro Josué Mesa Caballero, entonces habría que rastrear de dónde viene ese apellido. La heráldica es otra forma de investigar, ya ves que es muy común también ese tipo de trabajo. Entonces empezar a rascarle desde el origen pues colonial, esperando que se encuentren esas raíces, y es así como se va haciendo ese famoso árbol genealógico y ya uno encuentra pistas de esos primeros Mesa que llegaron aquí a México. Y luego lo interesante es saber eso, ¿no? ¿Por qué un artillero que se había desarrollado aquí, por qué era importante en esa época, precisamente por esa guerra? Sí, su papel de artillero fue importante porque aquí la pólvora no se conocía. Cuando llegan los españoles no conocíamos los caballos, no conocíamos la pólvora, no conocíamos cierto tipo de estructura militar. Entonces, al ver el estruendo de un cañonazo, algunas crónicas cuentan que los más osados indígenas se paraban enfrente de la boca del cañón para parar esa bala. Realmente no acababan bien. No, te digo, o sea, pero una forma de ignorancia, de desconocimiento de esa parte militar, de cómo te enfrentabas a algo nuevo. También los famosos mastines o perros que traían de guerra los españoles fue otro factor importante, porque aquí los famosos perros xoloitzcuintles formaban más parte de compañía y alimento a las personas, y en cambio los que trajeron los españoles eran perros dedicados a la guerra. Bueno, el mastín español, como sabes, había una raza en esa época, como era bastante grande, lo tenían en los campos y lo usaban en la guerra. Luego se usó también el mastín español. Sí, te digo, todo eso enriquece, porque parte de ello aquí lo vivimos, aquí lo tuvimos. Entonces, esas crónicas que platican los antiguos a través de sus relaciones, a través de sus relatos, es importante para ir hermanando, ¿no? ¿Qué nos pasó por este lado? ¿Qué información llegaba a España? Porque todo se mandaba al archivo de Indias, ¿eh? Todo. Sí, entonces, gran parte de la historia en España. Por cierto, que estamos hablando de una historia que puede ser local, que también afecta al gobierno nacional de México, fundamentalmente, menos a la de España, que es algo más importante, pero parece que en estos tiempos quizás ese sea el olvidado de Mesa. O sea, quizás el hecho de que vivamos en un momento en el que todo el pasado español de capa caída, hay que se olvide Sí, hay una tendencia a que ese pasado de 3 siglos, de 1521 a 1821, ya no sea muy estudiado, pero si tú le buscas, encuentras nueva información, tanto aquí como allá. Entonces, como historiadores no nos queda más que esa función
seguir buscando nuevos caminos, nuevos conocimientos, porque así se construye la historia. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. Tú lo viste en el libro que se escribe sobre Colima y sus conquistadores. Dicen que Francisco de Mesa es de Santander, y ya con lo que tú investigaste, con lo que yo investigué, pues él es de Marchena. Entonces, así es como se va revisando la historia y se van corrigiendo algunos errores o detalles que nuestros antiguos historiadores lo hacían y era normal, ¿no? La historia se va construyendo como una espiral, como una ciencia, porque de eso se trata, buscar siempre un nuevo conocimiento y lo más rico, que haya debate, que haya ese intercambio de información, tu punto de vista, el mío, y sacar un nuevo conocimiento. Y en este caso, Francisco de Mesa puede ser parte de ese debate en la historia de México con España. Muy bien, pues Guillermo, seguimos en contacto y vamos a ir, vamos a seguir buscando internet, a ver qué otros nuevos documentos podemos encontrar en Madrid. Muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros y bueno, esperemos que el camino sea fructífero y que nos aporte nuevos datos. Agradezco esta oportunidad, un saludo para allá a los amigos de Marchena en España, porque esos lazos que nos unen, pues los llevamos en los nombres, los llevamos en la organización política de los ayuntamientos en México, los llevamos en el trazo urbano de las poblaciones, o sea, ese legado no se puede borrar de un solo golpe, ¿no? O sea, muchas cosas nos hermanan y nos identifican. Pues gracias a ti. Buenas tardes de México. Hasta luego.